Buen día. Es un honor para mí participar de esta cumbre organizada por la Academia Pontificia y estar rodeado de tan distinguidas presencias. Yo les hablo como juez federal de la República Argentina. Los jueces federales en la República Argentina estamos a cargo de investigaciones que luego, una vez en los casos en los que se junte prueba y se acredite una sospecha de realización de un hecho y una responsabilidad, se elevan a un juicio oral. Somos lo que se conoce como jueces de instrucción. Estas reflexiones que son el marco de mi exposición surgen a partir de este trabajo. De este trabajo relacionado con algunos casos de causas complejas vinculadas con lo que conocemos como criminalidad organizada y que involucra en gran parte de ellas la necesidad de obtener colaboración internacional. Acá estamos reunidos jueces y fiscales de muchos países hablando sobre la criminalidad organizada. La misma expresión criminalidad organizada nos remite a la idea de una organización como una organización moderna, ¿no? Como un subsistema dentro del sistema sociedad, pero dentro de la modernidad. Esto nos obliga a pensar en las organizaciones como organizaciones racionales formales, burocráticas, al estilo en las que eran presentadas por Weber, que se mueven dentro de un libre mercado. ¿Esto qué implica? Esto implica que las organizaciones delictivas racionales, formales, burocráticas, buscan la obtención de ganancias y corren detrás de la eficiencia permanentemente para competir dentro de un mercado libre. Así como Pepsi y Coca-Cola compiten y entonces adquieren cada vez mayor eficiencia en su funcionamiento, las organizaciones criminales hacen exactamente lo mismo. Esto, dentro de lo que es un mundo globalizado, implica de por sí transnacionalidad. O sea, esta eficiencia dentro de las organizaciones delictivas en un mundo globalizado implica transnacionalidad, implica circulación de capitales. Se ha dicho hasta el cansancio, al punto que ya se trata de una nota definitoria de lo que es la delincuencia organizada, que es un problema mundial. Se ha dicho acá y lo escuchamos permanentemente. También se ha dicho que si la delincuencia atraviesa las fronteras, lo mismo debiera ser la acción de la ley. Sin embargo, en los hechos, la transnacionalidad de la delincuencia no es replicada, al menos en mi humilde parecer, por una acción transnacional que la combata con efectividad. Creo yo que eso se debe en parte a que los estados corremos siempre detrás de las empresas criminales en lo que concierne a esta eficiencia de las que le hablaba. Quizás responda incluso a que los fines del Estado son fines infinitamente más complejos que los de las empresas criminales, en tanto obtención de un lucro y adquisición de poder. Los Estados están involucrados en el bienestar general, en satisfacer las necesidades de un pueblo. Y eso implica fines infinitamente más complejos de lo que es la obtención del lucro dentro de una economía capitalista. Entonces, esto en parte explica que los estados por lo general corramos detrás de esa eficiencia que van logrando las empresas y las organizaciones criminales. Los pensadores de las organizaciones los pensadores sistémicos, por ejemplo, Peter Senge, cuando escribe La Quinta Disciplina, dice: yo busco los emprendedores o los ejemplos de los emprendedores en la economía privada, en la libre competencia. Lo mismo sucede con las empresas criminales. En las empresas criminales tenemos CEOs que están pensando permanentemente cómo mejorar y ser más eficientes. Y dentro del fenómeno de la globalización, obviamente eso implica transnacionalidad. Hace un tiempo llegamos a la conclusión que la manera de
luchar contra la criminalidad organizada era afectando entonces el bolsillo de estas organizaciones, ¿no? Afectando lo que son sus ganancias. ¿Por qué? Porque entendimos que si las empresas criminales se organizan de acuerdo a la tradicional pirámide weberiana, la manera de golpear contra su sustentabilidad y su proyección en el tiempo era privarles de ese elemento, que es el dinero, que es el que asegura su funcionamiento, que corrompa instituciones, etcétera, y que en definitiva es uno de sus principales fines. Si nosotros atacábamos exclusivamente a los ejecutores, a los que estaban en la base de esa pirámide, estos iban a ser rápidamente reemplazados, pero la organización iba a seguir funcionando. Es por eso que el consenso internacional llegó a la conclusión de que había que ir por el dinero, ir por las ganancias de estas organizaciones criminales. Así nace el combate contra el lavado de activos enfocados entonces en estas ganancias. Ahora, en un marco globalizado, el lavado de activos no se limita a las acciones dentro del país donde se produjo eso que conocemos como hecho precedente. Ustedes saben que el lavado de activos es lavado de dinero de un origen ilícito. No se reducen las acciones a ese país, sino que por lo general las ganancias son depositadas en el extranjero. Al menos es lo que sucede en la Argentina en gran parte. Para el Estado, sus fiscales y jueces, esto implica la necesidad, sí o sí, de buscar colaboración internacional. De modo generalizado, prácticamente desde la Convención de Viena, todos los instrumentos destacan este carácter esencial de la colaboración internacional. La Convención de Viena, luego le va a seguir la de Palermo, la de Mérida, etcétera, apuntan al lavado y destacan la importancia clave de esta colaboración internacional. Yo aquí propongo entonces hacer una distinción entre lo que es, recurriendo a lo que es el título, ¿no?, de esta exposición, que tiene que ver con lo que es la práctica y lo que es la ley, o lo que es lo formal y lo real. En el plano de lo formal, en el plano de la ley, yo he escuchado atentamente las exposiciones y la gran mayoría de los países tenemos estándares muy altos en relación a instrumentos orientados a combatir la criminalidad organizada. Del mismo modo, tenemos estándares muy altos, al parecer, en relación a lo que es la colaboración internacional. Mi pregunta es si eso se replica en la práctica, a partir de algunas experiencias que hemos tenido. La Convención de Viena contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas de 1988 es el primer instrumento internacional que busca entonces la represión global del lavado de activos. El instrumento tiene el mérito de hacer hincapié en la perspectiva económica a la hora de diseñar la estrategia de persecución. Esta idea fue ratificada por la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, lo que recién decíamos, la Convención de Palermo del año 2000, que demarca la importancia de la asistencia judicial recíproca entre los Estados. La que debiera ser prestada de la manera más amplia posible. Sin embargo, a la hora de establecer los mecanismos de cooperación, si uno lee lo que es el articulado de la Convención de Palermo, va a ver que siguen siendo mecanismos muy complejos, en su gran mayoría alejados de lo que son las nuevas tecnologías, siguen siendo escriturales en la práctica todos estos mecanismos, donde los estados requirentes deben satisfacer muchísimos requisitos a la hora de hacer los pedidos de colaboración, incluso cuando no están comprometidas medidas de coerción. Ustedes saben que la colaboración nosotros lo podríamos distinguir casi en tres grupos, ¿no? Lo que es la extradición, que es una medida de coerción la más fuerte, ¿no?, directamente agarrar el cuerpo o pedirlo. Segundo, lo que son las medidas de coerción, que implican restricciones de derechos y por ende también reclaman una gran variedad de requisitos. Y tercero, lo que es la simple información.
la colaboración para pedir simplemente información. La Convención de Palermo, sin hacer una clara distinción, lo que dice es que los estados pueden reclamar en todos estos casos el requisito de la doble incriminación. Todos ustedes saben que cuando se trata de exigir la doble incriminación, por lo general esto no se agota en una comparación simplemente de hipótesis delictivas basada en calificaciones, sino que involucra a veces mucho más, incluso análisis de tipo probatorio. Y esto hace que los auxilios se conviertan a veces en algo prácticamente imposible. Veo la hora, estoy tomando... Bueno, casi en simultáneo a la Convención de Viena, la Convención de Mérida dice algo parecido, ¿no? Casi en simultáneo a la Convención de Viena, el Grupo de los 7 crea lo que todos conocemos como el GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, y establece algunas recomendaciones que lo que pretenden es establecer un estándar generalizado en lo que tendría que ser las medidas eficaces para la lucha contra el lavado de activos de origen delictivo. Las recomendaciones se fueron modificando, hoy tenemos nuevas recomendaciones que exhortan a tener una participación y una colaboración muchísimo mayor a lo que dice tanto la Convención de Viena, de Palermo y la de Mérida. En el sentido es que la doble incriminación debe ser utilizada en el menor de los casos. Cuando se pide información debe de ser dada de manera libre y casi hasta existe la posibilidad de que sea suministrada de forma espontánea. Ahora, hasta aquí es el plano formal. Entonces, en el plano formal estamos en los estándares más altos de colaboración. Sin embargo, nuestra experiencia en el plano de los hechos es muy distinta. En la enorme mayoría de los casos, estoy hablando de los casos que al menos tuvimos y tenemos en el juzgado del que yo estoy a cargo. Incluso países que integran el GAFI no proporcionan la información requerida o bien porque exigen el requisito de la doble incriminación en casos de pedidos solos de información, que como les decía no se agota únicamente en comparar hipótesis, o bien porque reclaman una cantidad de antecedentes que hace imposible el auxilio. También nuestra experiencia indica que esto sucede especialmente cuando uno pide información financiera o de depósitos bancarios. Yo tengo acá una carpeta con un montón de rechazos de pedidos nuestros de información bancaria, transferencias, composiciones societarias. Por lo general, o se invoca la doble incriminación, que es un requisito que no debiera estar, o si no, se piden antecedentes de forma interminable. Es preocupante entonces que si bien parece haber un consenso generalizado a la hora de considerar al narcotráfico, la trata, la corrupción como delitos sumamente graves que lesionan en lo más profundo la dignidad de las personas, su libertad y el desarrollo de los pueblos, cuando de lo que se trata es de perseguir el producido, depositado en otros países, tal compromiso en los hechos decaen. Lo que en un comienzo entonces era violencia, ultraje, delito, tal como lo dijeron en innumerable cantidad de oportunidades, tanto ayer como hoy, una vez invertido en los bancos pareciera que deja de serlo y se transforma en una cifra virtuosa que aumenta el Producto Bruto Interno de esos países. También, según nuestra experiencia, esto no sucede, como les decía, solo en paraísos fiscales, sino que incluso sucede en países centrales pertenecientes al Grupo de Acción Financiera Internacional. Lo dramático del caso es que si, como dijimos, las empresas criminales son cada vez más eficientes, bastaría que ellas siguieran desarrollando mecanismos para depositar las ganancias en bancos e instituciones financieras extranjeras para asegurar su dinero y de ese modo su sustentabilidad. Si la situación no varía, el panorama no es esperanzador, porque más allá de las reformas que nosotros podamos hacer en nuestras legislaciones internas y persigamos a los ejecutores de esos delitos precedentes, las organizaciones delictivas van a seguir operando, reemplazando en todo caso, como decíamos, a esos ejecutores. Por eso, humildemente, creo que de una vez por todas debemos llevar a la práctica lo que pusimos en las palabras.
Ayudaría a creer en la sinceridad de los preámbulos y en las declaraciones de principios, y en que el desarrollo y bienestar de los pueblos, sin distinción, está por encima de las ganancias de unos pocos. Muchas gracias.